Llegamos al capítulo 4 de la carta a los romanos. Y aunque la semana pasada alcanzamos a tocar los primeros 3 versículos, hoy vamos a hablar en general del capítulo 4, porque el capítulo 4 engloba todos los conceptos sobre los cuales hemos reflexionado las últimas semanas. Y considero que alcanzamos a ver todo este capítulo en el tiempo que tenemos destinado para la reflexión de hoy. Entonces vamos a iniciar, porque creo que sencillamente vamos a retomar lo que ya hemos hablado. ¿Cuál es el título de la reflexión de hoy? Solo fe. El título nomás nos lleva a lo que hemos visto las últimas semanas. Y el primer punto, ¿cómo se ha titulado? Solo fe sin obras. Vamos a recordar los primeros 3 versículos que vimos la semana pasada. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. La semana pasada, que el título era la petulancia, la jactancia, veíamos que si alguien tenía de qué jactarse, era Abraham. Abraham había dejado toda su tierra, su parentela, había ingresado en una tierra desconocida para él, la tierra que Dios le prometió. Cuando Dios le prometió un hijo, esperó, trató de ayudarlo, pero bueno, después retomó su camino. Y después de muchos años de esperar ese hijo, Dios le dice que lo sacrifique, y Abraham inmediatamente va a sacrificarlo. Dios lo detiene, pero si hay alguien que puede decir: yo sí hice, yo le colaboré a Dios, yo sí fui obediente, yo sí, era Abraham. Por eso dice Pablo que si alguien hubiera sido justificado por obras y habría tenido de qué jactarse, hubiera sido Abraham. Pero dice la Biblia, dice la Escritura, nos dice Pablo, que no es por lo que hizo, sino porque Abraham le creyó, y eso se le tomó en cuenta como justicia. Fue declarado justo, no por lo que hizo, sino porque le creyó a Dios. Exactamente. Vamos al versículo 4. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Si alguien está intentando trabajar para la salvación, si alguien está intentando esforzarse para la salvación, obrar para la salvación, pues lo que nos dice Pablo hoy está desenfocado, no es para él. Porque cuando llega el día de pago para un empleado, para un asalariado, el empleado no llega a convencer al patrón de que le pague. Decirle: mire, sea buena persona, mire que hoy es el día de pago, yo estoy necesitando pagar el arriendo, tengo unas deudas. No, él llega y sencillamente dice: ¿dónde debo firmar? Porque él ya trabajó y se le debe su salario. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo. Quien trabaja no se le toma el salario como favor, sino como una deuda. El contratante ha disfrutado de los servicios del contratado, del empleado, y le va a remunerar por eso que él ya ha disfrutado. Sencillamente va a pagarle lo que él ya hizo. Pero con la salvación no es así. Porque si alguno de nosotros está tratando de obtener la salvación como un pago por nuestro esfuerzo, no sería gracia, sería deuda.
Dios estaría endeudado con nosotros y nos tendría que pagar con la salvación. Pero ninguna persona tiene el poder sobre Dios para exigirle un pago. Ninguno de los que estamos acá, ni ningún ser humano en el mundo puede exigirle a Dios la salvación por lo que hizo. Sencillamente porque no es posible que lo que hagamos alcance a pagar en algo nuestra salvación. Hay una historieta que ilustra esto que dice Pablo y dice así: alguien llega delante de Dios y le dice: he sido muy bueno y creo que ya me he ganado la salvación por todo lo que he hecho. Entonces Dios, para enseñarle lo que no aprendió durante su vida, le dice: bueno, vamos a hacer algo. Si obtienes 100 puntos, te daré la salvación. Y dice: 100 puntos, está fácil. Claro que sí, 100 puntos, diga. Vamos a ver. Fui un excelente padre de mis hijos, siempre, nunca les fallé. Perfecto, tienes 2 puntos. 2 puntos. Wow. Bueno, fui un esposo fiel e incondicional, jamás volteé a mirar a otra mujer, ni siquiera por mi mente se pasó pensar que había una mujer atractiva diferente a mi esposa. Bueno, 2 puntos, estoy hablando de toda una vida. 2 puntos, pero apenas llevo 4 puntos. ¿Qué más? Bueno, creé varias fundaciones para ayudar a los necesitados. Bien, 1 punto. 1 punto, apenas vamos en 5 puntos. Le doné un riñón a un desconocido que lo necesitaba. Muy bien, tienes otro punto, pero apenas vamos en 6 puntos. Nunca falté a la iglesia. Medio punto por nunca faltar a la iglesia. Medio punto. Ayudé a construir 2 edificios para iglesias. Medio punto. Así nunca voy a llegar. Exactamente, así nunca vas a llegar, porque no es por obras, no es por lo que hiciste, es únicamente por fe. Si nosotros tratamos de comprar la salvación, terminaremos frustrados, porque por mucho que hagamos, nunca lograremos hacer lo suficiente para cumplir con lo único que se necesitaba, y era el sacrificio del Hijo de Dios hecho hombre en la cruz del Calvario, muriendo por los pecados. Eso nunca lo podremos hacer. Aunque nosotros muriéramos en la cruz por nuestros propios pecados, ese sacrificio tenía que ser de alguien perfecto, y ninguno de nosotros es perfecto. No, ni siquiera con eso lo podríamos cumplir. Dice el versículo 5: sin embargo, al que no trabaja, sino que ¿qué? Que cree. ¿Qué cree? En el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Y aquí es a veces donde nos incomodamos, porque nosotros siempre, en el fondo, quisiéramos tener cierto privilegio con Dios, porque sí somos buenos, porque somos buenos hijos, buenos padres, porque tenemos una Biblia bonita, subrayadita, porque nunca faltamos a la iglesia. Pero esta palabra también es dura para nosotros, porque nos dice: no es el que trabaja, sino el que cree, en el que justifica al malvado. ¿Por qué? Porque si esto no fuera así, ¿para qué Dios habría enviado a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz? Si pudiéramos nosotros con nuestras obras siquiera llegar a un puntaje adecuado, decirle: bueno, llegué a 51 puntos. Si no fuera así, ¿para qué hubiera enviado el Señor a Jesús a morir en la cruz del Calvario? No podemos hacer absolutamente nada para merecer la salvación, es solo fe. Solo fe. Quiere decir entonces
que Dios no salva a las personas buenas? Si les preguntaran a ustedes, ¿es que Dios no salva a las personas buenas?, ¿qué contestarían? No. ¿Cómo así? Dios es injusto. No. Es que en el capítulo 3 de Romanos, que ya lo vimos hace unas semanas, nos decía, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay siquiera uno. No es que Dios no salve a las personas buenas, es que no hay ningún bueno. Y si no hay ningún bueno, pues Dios no puede salvar a las personas buenas. Y ahí es cuando Dios nos pone en cintura. Ahí es cuando Dios nos hace aterrizar. Y nos dice, deja de creerte lo que no eres. Si fuera por ser bueno, nadie se va a salvar. Pero como es por fe, es diferente. Porque si tú dices o si tú crees que alguien es bueno, estás diciendo Dios miente, porque Dios dice que no hay ni uno bueno. Y Dios no es mentiroso. Por eso, si tú crees, como muchas personas cristianas, que la salvación es por fe, pero que si eres además de eso bueno, ¿eso te va a ayudar en algo? Hoy te tengo que recordar que no es así. Fe es la única condición aquí. Y como lo veíamos hace 8 días, las obras son el resultado de la fe. No hacemos algo bueno para obtener la salvación. Primero por fe somos salvos y como resultado de eso, como fruto del Espíritu Santo actuando en nuestra vida, vienen las buenas obras. Ese es el derecho. Y si tú estás aún tratando de decir, es que yo nunca falto el domingo a la iglesia y por eso Dios tiene que ponerme una carita feliz al lado, si primero no eres salvo, lo demás no tiene sentido. No es es como resultado de. Venimos como hijos de Dios a exaltar al Señor que nos salvó. No venimos para convencerlo de que nos salve. Es al contrario. Entonces, descarguémonos, confiemos en el Señor y dejemos de esforzarnos tanto para obtener lo que por fe el Señor nos regala gratuitamente, sin necesidad de comprarlo. Versículo 6. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Imagínense, David habla ¿de quién? De aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Abraham vivió antes de la ley. Abraham fue justificado, fue declarado justo cuando aún no estaba la ley, pero cuando David vivió ya existía la ley. Y aún así, David no fue justificado por la ley, sino fue justificado por la fe. David, como todos, no tenía buenas obras. David, como todos, era una persona llamada por Dios, a pesar de sus falencias, de su pecado y de todos los errores que cometió. David, como todos, cayó en el pecado, pero él cayó muy profundamente, muy profundamente. Tal vez todos los que estamos acá recordamos la historia de David. David cae en adulterio, después para tapar el adulterio asesina y se sigue enlodando en su pecado. Y es allí donde Dios nos quiere mostrar en su palabra
que Dios no escoge, no llama a una persona por ser buena. Dios llama a una persona sencillamente porque Dios es soberano. Y le plació llamar a David con todo su pecado, con todos sus errores, con todas sus debilidades. Y lo llama. Y le enseña en ese caminar. Y David se estrella y sufre. Y las consecuencias de su pecado se ven. Pero no entendemos por qué Dios lo llama y lo usa. Pero esa es una buena noticia para nosotros. A ti, a mí, el Señor nos llamó, no porque seamos buenos, porque Él nos ama y nos quiere usar, nos quiere utilizar para bendecir, a pesar de lo que somos. A pesar de nosotros, Dios nos llama. A pesar de nosotros, Dios obra con nuestra vida. Dice el versículo 7 que David escribió en el Salmo 32:1 lo que vamos a leer aquí en el versículo 7. Dichosos, felices, gozosos, bienaventurados aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Después de tremenda caída de David, siendo rey, puesto en el lugar más alto, después de venir de ser un niño, pastor de ovejas, el más pequeño de su familia, donde ni siquiera su papá se acordaba de él cuando el profeta llegó a buscar a quien ungir. Y llega a ser rey, y siendo rey en lo más alto se cae de tal manera, y se tropieza de tal manera. Y cuando le hace Dios ver que a pesar de lo que es, está perdonado, él escribe: dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Qué alegría saber que somos perdonados a pesar de lo que somos, solo por fe. Y eso es lo que está reconociendo acá. Y continúa el versículo, en el Salmo 32, versículo 2, lo que dice aquí el versículo 8. Dichoso, alegre, gozoso, bienaventurado aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Lo dice David, un gran pecador. Sin embargo, Dios quitó su pecado. Sufrió las consecuencias, claro. Tenemos que sufrir las consecuencias de nuestro pecado, pero Dios nos perdona si vamos a Él y por fe recibimos ese regalo de salvación. Vamos a ir al punto 2. Solo fe sin ceremonias religiosas. Y vuelve acá Pablo, en esta carta a los Romanos, a tocar este tema que lo ha tocado varias veces en estos primeros capítulos. Versículo 9. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? Recuerden que la circuncisión era esta operación hecha al niño al 8º día y con el cual entraba o era reconocido como parte del pueblo de Israel. ¿Acaso, continúa, no es también para los gentiles, para los no judíos? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. Y nos recuerda que Abraham vivió antes de la ley, antes de la circuncisión. Es simpático que Abraham fue circuncidado después de ser justificado, después de ser perdonado, después de ser declarado justo. Fue circuncidado, no al contrario. Versículo 10. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? ¿Y qué dice después? Antes y no después. No fue por una ceremonia religiosa, no fue por un rito,
que él fue justificado. La circuncisión no tuvo nada que ver. Fue la fe. Solo fe. Fue la fe. Y continúa el versículo 11. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre ¿de quiénes? No dice de los circuncidados, ¿cierto? De todos los que creen. Entonces, los que creemos acá, también tenemos como padre en la fe a Abraham, aunque no hayan sido circuncidados. Y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Leamos el versículo 12 para entender la idea. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era, ¿cómo? Incircunciso. ¿Qué tenía que ver la circuncisión con ser parte del pueblo de Dios? ¿Era creer en Dios o era la circuncisión? Y Pablo nos lo deja claro. No fue el rito de la circuncisión, fue la fe. Creyó cuando todavía era incircunciso. Pablo se está anticipando a la pregunta de estos judíos que están leyendo la carta a los romanos. Si Abraham fue justificado por fe solamente, ¿por qué Dios le mandó que fuera circuncidado a él y a todos sus descendientes? Y es que la mayoría de los judíos en tiempos del Nuevo Testamento estaban totalmente convencidos que la circuncisión no era solamente la marca, esa marca única y exclusiva del judío, sino que además era el medio como ellos llegaban a ser aceptados por Dios. Para ellos, si un judío no estaba circuncidado, no era aceptado por Dios, ni siquiera podía entrar al lugar de los judíos dentro del templo. Se consideraba un no judío, alguien que no merecía ese amor de Dios, ser parte de Dios. Y muchos judíos tenían tan arraigado ese concepto que la salvación se basaba en su obediencia a ese rito de la circuncisión, que su seguridad eterna dependía de ese rito. Y el que no fuera circuncidado no tenía seguridad eterna. Y Pablo, que ha salido de un trasfondo totalmente legalista, que él dice que era judío de judíos, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, decía él ya en este momento ha entendido que esa circuncisión no tiene valor por encima de la fe, que esa circuncisión solamente es una señal de la fe. Por eso más atrás en el Antiguo Testamento, Dios les dice al pueblo que de nada les vale todo lo que hacen si su corazón está lejos de Él. De nada les vale que sean circuncidados, de nada les vale todos sus holocaustos, de nada les vale estar orando en el templo, de nada vale si su corazón está lejos de mí. Gálatas 5, escrito por Pablo, versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y esto es algo que tenemos que tener claro también nosotros, los cristianos, porque a veces también le damos más valor a los ritos de iniciación que a la fe. Y eso nos desenfoca, eso nos saca del cauce bíblico.
La fe personal, individual, en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por mí, es lo que cuenta, no un rito de iniciación, sin fe. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque ¿quién había mandado la circuncisión? ¿Quién había mandado que se hiciera la circuncisión? Dios. Y aunque fue mandada por Dios, no estaba por encima de la fe. Nada, así lo haya mandado Dios, está por encima de la fe. Nada. Y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Porque así como los judíos se desenfocaron y le dieron más valor a la circuncisión que a la fe, nosotros podemos llegar a darle más valor a un rito que a la fe. ¿Cuántas personas llevan a su hijo a bautizar? Y están convencidísimos, al igual que los judíos, que porque bautizó a ese bebé, ya es salvo y que no importa la fe. No importa si ese niño llega a creer o no llega a creer. No está por encima de la fe. Así lo haya mandado Dios, porque Dios lo mandó, al igual que la circuncisión. La fe personal es la única que nos da salvación. Por eso es que Romanos nos enfoca, por eso es el título que tiene esta serie de Romanos, enfocados por la fe. Porque es la fe y solamente la fe la que enfoca nuestra vida cristiana, nada más que ella. Solo fe, solo gracia, solo escritura, solo Jesucristo. Los pilares de la fe bíblica, de la fe reformada. Solo fe. No fe como cuota inicial de otras cosas que tenemos que añadirle. Y menos otras cosas como cuota inicial de la fe. No hay cuotas iniciales. No hay nada que podamos hacer los seres humanos. Solo fe. Los judíos pasaban por alto que Abraham fue declarado justo antes de la circuncisión. Y nosotros podemos llegar a pasar por alto que somos salvos por la fe y no por otra cosa, así lo haya mandado Dios. Alguien una vez me preguntaba, ¿y entonces qué pasa si no me he bautizado? No, tienes que bautizarte, el Señor te lo mandó, pero no es requisito. ¿Qué tal que el Señor le hubiera dicho al delincuente que murió al lado de él y creyó? Lo siento, si te hubieras bautizado, estarías hoy conmigo en el paraíso. No le dijo eso, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Creíste, estarás conmigo en el paraíso. Pero sí, tenemos que bautizarnos porque el Señor lo mandó. No confundir el mandamiento que hay que cumplir con un requisito para salvación. Son dos cosas diferentes. Indiscutiblemente, un cristiano se bautiza. Pero eso no es lo que le da la salvación. Es la fe. La fe. Y solo la fe. La circuncisión no fue la puerta de acceso a la relación con Dios, sino el signo y sello de que ya había entrado. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? El orden, primero la fe y después el signo. Primero la fe y después el signo. Por eso Abraham no solamente es el padre de todos los circuncidados, sino es el padre de todos los que hemos creído. Porque cuando creemos somos injertados en el pueblo escogido de Dios. Y ya tenemos como padre a Abraham, porque para él fue la promesa que su descendencia sería como las estrellas del mar, o como las estrellas del cielo, o como la arena del mar.
Esa es la promesa para Abraham. Punto 3. Solo fe en la promesa de Dios. En efecto, dice el versículo 13, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron ¿qué? La promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta ¿cómo? Como justicia. No fue por cumplir la ley, fue por... ¿Cómo recibieron la promesa? Mediante la fe. Tuvieron fe en la promesa de Dios. Él tuvo fe en la promesa de Dios y su descendencia también tuvo fe en la promesa de Dios. Vamos a redondear un poquito. Versículo 14. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, leámoslo lentamente para poderlo asimilar. Porque si los que viven por la ley, por cumplir algo o por tener ceremonias religiosas, fueran los herederos, si ellos fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. ¿Para qué una promesa si yo no camino en ella? ¿Para qué una promesa si yo no confío totalmente en ella al punto que entiendo y vivo que no es por lo que yo haga, sino porque creo en esa promesa? ¿Para qué esa promesa? Versículo 15. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Hace 8 días lo recordábamos, la ley nos salva, pero nos muestra lo pecadores que somos y lo necesitados que somos del perdón de Dios. Versículo 16. Por eso, la promesa viene por la fe. Dios da la promesa, pero ¿cómo viene a nosotros? Por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe en Abraham, que es el Padre que tenemos en común. Entonces, la promesa es para los judíos, pero también es para nosotros. ¿Y cómo accedemos a ella? Por la fe. Muy bien. Versículo 17. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Versículo 18, y vamos entendiendo. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser el padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Abraham ya estaba muy anciano. Le prometieron que de él vendrían todas las naciones, toda su descendencia, sería el pueblo de Dios. Y ya tan viejito, tan ancianito, ¿dejó de creer? No, contra toda esperanza. Él veía su cuerpo y decía, pero ¿de dónde hijos? Veía a su esposa y decía, pero ¿de dónde hijos? Pero contra toda esperanza creí. Y dice el versículo 19 que me encanta, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, ¿cierto? Y no vamos a explicar más allá, pero imaginemos cómo estaba su cuerpo para tener hijos. Pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. No debemos entrar a profundizar mucho en eso, pero imaginémonos de dónde pensar humanamente que vendrían hijos. Versículo 20. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Abraham no estuvo indeciso, él extendió su mirada más allá, él vio por encima de las circunstancias y la fijó en la promesa.
Él no miró la matriz de Sara, él no miró su cuerpo, él miró la promesa de Dios y en ella descansó. Y así pudo seguir adelante. Depositó toda su confianza basándose no en la promesa, sino en quién le había dado la promesa. ¿Quién le había dado la promesa? Dios. Por eso él sabía que quien le había dado la promesa no era cualquier persona, era Dios, y Dios cumple sus promesas. Versículo 21. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. El único que tiene poder para cumplir todo lo que promete es Dios, y lo va a cumplir. Versículo 22. Por eso, se le tomó en cuenta su fe como justicia. No sus obras, no su ley, no la circuncisión, no la ceremonia ni el cumplimiento. Solo eso. Dios declaró justo a Abraham por su fe en la promesa. Pero Pablo no nos deja así, solamente con la historia de Abraham y de David. Vamos al punto 4. Apliquemos la solo fe. Versículo 23. Y esto de que se le tomó en cuenta, ¿no se escribió solo para quién? No solo para él. Pablo está diciendo, iglesia, esto no se escribió solo para Abraham. Iglesia, esto no se escribió solamente para que los judíos se den cuenta que estaban desenfocados. Iglesia, versículo 24, sino también, ¿para quién? Para nosotros. Para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Es en Él que creemos, es en la promesa de Él, es en la promesa que Él dio, que a través de Jesucristo somos salvos. Es en esa promesa que descansamos. Y no la dio cualquiera, la dio el mismo Señor. Tenemos la promesa que si creemos y confiamos completamente en la obra de Jesucristo, en la cruz del Calvario, en su sangre derramada para limpiar nuestros pecados y recibimos ese regalo de salvación, seremos declarados justos y salvos. Pero solamente nuestra fe es nuestra fe, confianza absoluta. No una fe intelectual, una fe que involucra todo nuestro ser, una fe que involucra todo lo que somos, que descansamos plenamente en Él. Esa fe, en esa promesa dada por ese Dios, es la que nos pasa de condenación eterna a vida eterna. Por eso el versículo 25 termina diciendo, o dando esta declaración tan maravillosa: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Eso sí que es fe. Esa es la fe que la palabra a la que la palabra nos llama. Esa es la fe. No es la fe en creer que si creo en Dios no me va a pasar absolutamente nada, o si creo en Dios inmediatamente todos mis problemas van a ser resueltos. Sí, el Señor se va a hacer cargo de muchas áreas de nuestra vida, claro que sí. Pero lo importante no es eso. Esos son los elementos adicionales. Lo importante realmente es que nosotros nacimos muertos en pecado, con un destino eterno llamado condenación, separados de Dios, y que no hay, por más que cumplamos todas nuestras leyes, por más que hagamos obras, por más que hagamos lo que sea, por más que cumplamos con todos los ritos y ceremonias religiosas,
No va a pasar nada si no tenemos fe en la promesa. Pero que así no hagamos nada de eso. Nada. Pero tenemos fe en la promesa del Señor, en el que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. Seremos declarados justos y nuestro destino eterno no será la condenación, sino la salvación. Cuando se lee un capítulo, como el capítulo 4 de Romanos, solo puede uno decir gloria a Dios, gracias a Dios, porque solo un Dios tan amoroso, tan maravilloso, puede hacer algo como esto. Y gracias a Dios, porque nosotros nunca podríamos lograrlo. Y si aún por allá en lo más profundo de tu corazón crees que puedes ayudar en algo, que por lo que has cumplido, que por las ceremonias, ritos u obras que has hecho, tienes alguito, lamento informarte que no hay alguito. Después de que creas, todo lo que hagas será el fruto del Señor. Antes no es nada. Les he dejado unas preguntas para reflexionar. ¿Insistes en tratar de comprar tu salvación con tus buenas obras? ¿Insistes en creer que un rito o ceremonia te hace salvo? Yo sé que ya no. Yo sé que ya no insistimos. Yo sé que ya descansamos en el amor de nuestro Señor. Ya descansamos en su misericordia. Ya descansamos en ese Dios maravilloso que lo ha hecho todo por amor, porque te ama. Te ama tanto que lo hizo todo por ti. Te ama tanto que solamente espera que creas en su promesa y creas en aquel que entregó su vida por ti. Vamos a orar, hermanos.